¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de matemática. Esta es la segunda parte de las nociones básicas de álgebra. Aquí vamos a tratar la nomenclatura algebraica y, bueno, algunos otros conceptos. Prácticamente en la nomenclatura algebraica vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener expresión o expresiones algebraicas, que son la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Esto puede ser, por ejemplo, a o a al cuadrado o x más y. Prácticamente esto es una expresión algebraica, cualquiera de estos, a pesar de que tenga nada más una sola expresión como tal o un solo símbolo. Recordemos que los símbolos en este caso serán letras, será una expresión algebraica. Podríamos tener incluso a sobre b. Esta sería otra expresión algebraica, ¿de acuerdo? Bien, continuando con la nomenclatura vamos a tener lo que llamamos término. El término es una expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos que no se encuentran separados entre sí por los signos más o menos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que, por ejemplo, un término puede ser simplemente A, pero también puede ser A por B o incluso A sobre B. Esto le llamamos simplemente un término. Puede estar acompañado de números también, 3B, por ejemplo, o 4C. ¿Qué no sería un término? Sería A más B. Esto ya no sería un solo término, serían dos términos, ya que están separados por el signo más o un ejemplo distinto, A menos C. También serían dos términos, ya que estarían separados por un signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, mientras no estén separados por un signo de más o menos, seguirán siendo un solo término. En este caso, todos estos son un solo término, incluyendo estos dos. Estos ya son dos términos, estos de aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a describir los elementos de un término. Son 4 y se describen a continuación. Vamos a tener signo, vamos a tener un coeficiente, vamos a tener una literal o una variable y un exponente. Este es el signo, como les había comentado. A este le llamaremos coeficiente. Y siempre será un número que estará frente prácticamente a nuestra literal o variable. A este le llamaremos literal, es decir, a la letra literal o variable. Y a este número de aquí, que es la potencia, le llamaremos exponente. Estas son las cuatro partes que tenemos nosotros de un término, ¿de acuerdo? Signo, coeficiente, literal o variable y exponente. Es importante mencionar que podemos tener signos positivos, por ejemplo, más A, y signos negativos, menos C, por ejemplo. Estos son los elementos de un término. También recordemos que cuando empezamos un término, el signo positivo se puede omitir, ¿de acuerdo? Es decir, este más lo podemos omitir sin mayor problema y sería igual a simplemente. El signo negativo sí es importante colocarlo, ya que este no se puede omitir. Pero al principio de una expresión o de una expresión algebraica, nosotros tendremos que puede ser de la siguiente manera. A más B más C o incluso más A más B más C. Ambos son lo mismo. Quiere decir que el signo de al principio, si no lo tiene, damos por hecho que es positivo. Otra cosa que debemos entender es que cuando nosotros tengamos simplemente una variable, así simplemente x, puede estar acompañado de un coeficiente 1. Este coeficiente 1 nunca lo colocamos. Sabemos que existe, pero damos por hecho que nosotros tenemos ese conocimiento, al igual que el exponente 1. Ese exponente tampoco lo ponemos. Sin embargo, tenemos noción o sabemos que existe dentro de nuestro término, ¿de acuerdo? Entonces, 1x a la 1 es igual a simplemente x. Aplica para prácticamente cualquier término. En el caso de que sea negativo, por ejemplo, menos 1x es igual simplemente a
menos x. Continuando con esta información, vamos a ver el grado de un término. El grado de un término es la cantidad a la que se encuentra elevado una variable o literal. En caso de tener dos variables un mismo término, se suman los exponentes y nos da el total del grado. Vamos a ejemplificarlo en este sentido. Por ejemplo, x es simplemente de grado 1, ya que sabemos que está elevado a el exponente 1. Entonces, este término es de grado 1. También puede ser de grado 2. X cuadrada, al estar elevado a un exponente 2, será de grado 2. Y así sucesivamente. Pero puede ocurrir también lo siguiente. Podemos tener, por ejemplo, 3x cuadrada y cúbica. Ahora, aquí tenemos en un solo término dos variables y cada uno tiene un exponente diferente. Vamos a sumar los exponentes que tenemos. 2 más 3 nos daría 5. Entonces, este término sería de grado 5. ¿De acuerdo? Y bueno, esto nos ayuda a determinar también cómo es que se va a comportar un polinomio. Por ejemplo, 3x quinta más 4xy menos 4x va a ser de grado 5, ya que el mayor exponente es este, de grado 5. Incluyendo al sumar estos, 1 más 1 me daría 2. Por lo tanto, este polinomio sería de grado 5. Así es como vamos a ir determinando el grado de una expresión algebraica, para que nosotros tengamos una idea de cómo es que se va a ir o se va a estar trabajando este tipo de situaciones con nuestras expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos la clasificación de expresiones algebraicas. La primera clasificación es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Este monomio simplemente se va a ver como x o menos 3x. O también puede ser 4ab. Recordemos que al no estar separados, simplemente estamos diciendo que es un solo término. Cada uno de estos es un solo término, por lo tanto le podemos llamar monomio. Los polinomios son una expresión algebraica que consta con más de un término. Los casos especiales que tenemos son el binomio y el trinomio. Es decir, a más b sería un binomio, ya que cuenta con dos términos. Este sería binomio. Y el trinomio, como su nombre lo dice, debe de tener tres términos o más. 3x más 4y menos z, por ejemplo, sería un trinomio. Ya que al estar separados por signos, aquí tenemos un término, dos términos y tres términos. De cuatro términos en adelante le llamaremos polinomios. Por ejemplo, 4x quinta menos 3x cuarta más 7x cuadrada menos 8x tiene cuatro términos, entonces a este le llamaremos polinomio. En general, tanto el binomio como el trinomio son polinomios, sin embargo, se les da un nombre en específico, es decir, binomio y trinomio. Esto nos va a servir más adelante para poder determinar algunas expresiones algebraicas. También contamos con términos independientes. Es aquel término que no consta de ninguna variable o literal. A estos términos independientes también les podemos llamar constantes. Por ejemplo, si tenemos 3x más 4, el término independiente será simplemente 4, ya que no tiene ninguna variable o literal. A este le llamaremos término independiente o constante, ¿de acuerdo? Así es como nosotros estaremos trabajando con el álgebra. Esto será término independiente. Y bueno, continuamos con la parte del álgebra, donde llegamos a la última sección, que son términos semejantes, que son dos o más términos
son semejantes cuando tienen las mismas variables y que éstas estén elevadas al mismo exponente. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, x y 3x son términos semejantes. Vamos a ignorar por completo el coeficiente. El coeficiente no nos interesa. Nos interesa que la variable se encuentre elevado al mismo grado y que sea la misma variable. En este caso, x y 3x son la misma variable y están elevados al mismo grado. Recordemos que están elevados a el grado 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál no serían términos semejantes? Por ejemplo, serían x y y. A pesar de que son de grado 1, son variables distintas. Por lo tanto, estos no serían términos semejantes. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que sí serían términos semejantes y de los que no serían términos semejantes. Por ejemplo, xy y 4xy son términos semejantes, ya que están elevados al mismo grado y tienen las mismas variables. Entonces, estos sí son términos semejantes. ¿De acuerdo? Términos semejantes. Podríamos tenerlos incluso colocados de una forma distinta. 3BA, por ejemplo. AB y 3BA también lo son. Son términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque son las mismas variables y aquí no importa el orden en el que se encuentren. A y B se encuentran dentro del mismo término. B y a pesar de tener un orden distinto al primero y tener un coeficiente distinto, sí son términos semejantes. Ahora, veremos cuáles no son términos semejantes, ¿de acuerdo? Aquí los colocaré. No son términos semejantes. ¿Cuáles no serían términos semejantes? X cuadrada y y cuadrada x. A pesar de que la suma de sus grados es el mismo, es importante ver que aquí x es quien está siendo afectado por el cuadrado y en el otro término está siendo afectado a y. Por lo tanto, no son términos semejantes. ¿Cómo si sería que fueran términos semejantes? Sería de la siguiente manera, que x cuadrada y sea así y 3x cuadrada y se encuentre de esta manera. Es decir, que la misma variable esté siendo afectada por el mismo exponente. Otro ejemplo sería x cúbica y cuadrada y aquí x cúbica y y quinta. A pesar de que tienen las mismas variables, y no está siendo afectada por el mismo exponente. Aquí lo tenemos elevado al cuadrado y aquí lo tenemos elevado a la quinta potencia. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a realizar sumas de términos semejantes. Es decir, habrá términos que podremos sumar dentro del álgebra y otros que no podremos realizarlo. Estos que no vamos a poder sumar serán los que no son semejantes, como estos casos que les estoy explicando. Entonces será muy importante que nosotros prestemos atención a esta parte, ya que nos ayudará a entender más el álgebra que estaremos trabajando en videos posteriores. Por ahora y por el momento será todo dentro de este video. Voy a seguir realizando este curso de álgebra. Espero que les haya agradado el video y que se suscriban y le estén dando like a todos los videos que estaré subiendo dentro de este curso. Por mi parte en este momento es todo. Les agradezco que hayan visto dicho video y que tengan un excelente día.